Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 8 de abril, luego de la apertura europea. Podemos ver, repasando lo último que les comenté en mi video corto, se había roto esta directriz bajista que estuvo moviendo el precio de Bitcoin hasta que se cumpliera el objetivo del triángulo que habíamos estado dibujando. Y una vez ahí, el precio no me ha querido dar la entrada para una posición alcista. En este momento la probabilidad más alta, simplemente si no logra romper estos máximos, sigue siendo todavía que continúen las caídas. De todas maneras, el soporte que podríamos dibujar para comenzar a pensar en una posición bajista sería simplemente, trazando estos mínimos, perder esta pequeña directriz que se ha estado conformando. De todas maneras, buscaría tener confirmaciones en ambos sentidos, es decir, un cierre de vela y esperar al menos 5 minutos luego del cierre y no entrar de manera anticipada, porque me parece que es bastante probable, ya sea al alza o a la baja, que la volatilidad me pueda llevar a perder simplemente la posición. Me parece que hay demasiadas posiciones apalancadas en ambas direcciones y que la primera ruptura no necesariamente tiene que ser la definitiva. Simplemente por eso tengo mi alarma puesta en el mismo sitio que lo había dejado, en los 43.800, esperando un cierre de confirmación y esperando esos 5 minutos o 10 minutos para ver cómo reacciona el precio. Sin pensar de todas maneras en entrar cuanto antes, porque de todas maneras en un stop reducido que se puede medir con los mínimos que se han alcanzado, por ejemplo en este caso sería 42.700, me parece que el rango que tengo al alza es lo suficientemente amplio como para simplemente sacrificar la confirmación. Y justamente el mismo movimiento que está dándose en el precio de Bitcoin es el que ha estado arrastrando a casi todo el mercado. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Ethereum, podemos ver que el gráfico es extremadamente parecido. Si se dan cuenta, tenemos también la misma directriz bajista, justo después de que Brainard nos dijera que el balance de la Fed iba a ser reducido con fuerza y que eso se terminará confirmando de manera negativa luego con las actas de la Fed. Ahora bien, justamente se pierde esta directriz y ahora ya podemos comenzar a consolidar, pero hasta qué punto, pues mínimo, si se dan cuenta, Ethereum ha tenido al menos ha consolidado por la parte superior del rango, pero no me gusta mucho porque permanecemos debajo de esta otra línea que tengo dibujada de una temporalidad mayor. Si nos vamos a esa línea que tiene de resistencia por la parte superior, dense cuenta que me voy prácticamente, fue el soporte del 6 de marzo, que luego se volvió resistencia en este punto y se perdió. Y luego fue una resistencia que no duró mucho tiempo y luego fue soporte, soporte, soporte. Aquí no lo alcanzó a tocar, sin embargo estuvo bastante cerca para luego continuar su movimiento alcista. Y ahora que se ha perdido, me gustaría que lo recupere nuevamente, aunque ha sido una directriz mayor del precio. No es solamente en esta temporalidad pequeña la que lo ata. Y entonces puedo pensar que, aunque ya está por la parte superior y pareciera estar confirmando el movimiento alcista que puede también tener Bitcoin, me gustaría entonces que el precio tuviera una consolidación con cierre por encima de los 280, 290 puntos. Y sí, como les digo, sin ningún tipo de afán, porque el movimiento al alza también tiene un trayecto bastante jugoso que no tiene por qué simplemente escandalizarme de pensar en que se me va a ir el movimiento por no entrar a tiempo. Prefiero simplemente entrar con lo suficiente seguridad y midiendo un stop por debajo de los mínimos en el caso de Ethereum por encima de los 3150. Pensar que el precio se puede desplomar muy por debajo siempre va a estar en la mesa, por lo que operar sin stop no me parece que sea lo más sensato. Justamente sobre ese tema de cuándo se pueden asumir mejores riesgos que en otro, todo depende de las probabilidades que se tengan a favor o en contra. Y en este caso, justamente por eso estoy pensando en realizar un live al final del cierre de Wall Street hoy día viernes, porque quiero hacer un resumen semanal de todo lo que ha ocurrido esta semana que cambia un poco el sesgo que tenía el mercado y que nos había estado llevando a los máximos que habíamos estado visitando.
prácticamente esta semana se ha culminado de una o de otra manera las probabilidades de que el movimiento alcista pueda ser muy pronunciado hasta máximos históricos. Siquiera, más bien con suerte, podemos recuperar los máximos que hemos estado viendo recientemente en el precio de las criptomonedas. Pero pensar que realmente vamos a tener un trayecto mucho más alcista más allá de eso, no lo tengo muy claro. Me gustaría compartirlos en vivo con ustedes para hacer una ronda de preguntas y llegar probablemente a conclusiones bastante interesantes sobre qué es realmente lo que puede pasar con respecto al futuro, y por eso no recomiendo el spot, sino recomiendo los futuros, porque los futuros de una u otra manera siempre sé cuánto voy a perder. Mientras que en el spot sé que todo lo que tenga de una u otra manera no es como antes, que simplemente lo podía guardar en el tiempo y recuperar. Hoy por hoy está muy en riesgo la probabilidad de que, no es que Bitcoin se va a ir a cero, pero sí podemos pasar más de un año antes de volver a alcanzar los máximos que estamos viendo en este momento. Nos encontramos en las zonas más altas del precio de Bitcoin y de otras criptomonedas en mucho tiempo, muy atribuibles a muchos temas que de todos ellos quiero hablar en unas horas. Pero ya nos tocará eso cuando corresponda en un momento. Por ahora vamos a ceñirnos otra vez en el tema que estábamos. Pensar que el precio probablemente recupere las zonas altas del precio, justamente al confirmar este patrón de consolidación en este punto, pues la manera en la que podemos dibujar cuál es el primer objetivo técnico es bastante simple. Es precisamente luego de la ruptura de la resistencia hasta el mínimo al alza. En el caso de Ethereum estaríamos hablando, justamente coincidiendo con esta última resistencia que tuvimos, en los $3.360 aproximadamente. Y en el caso de Bitcoin vamos a dibujarlo también. Justamente sería la ruptura al alza de este triángulo, y sería una ruptura que me estaría llevando hasta los $44.600. De todas maneras, sería cuestión de ver cómo responde el precio en este punto, porque yo de todas maneras especularía que Bitcoin alcanzaría los 45.180, justamente retomando esta directriz mayor, que es se rompió la baja el 12 de enero, y justamente ha sido una resistencia formidable para el precio, y pensar que la vuelva a buscar una vez más estando tan cerca me parece lo más probable. De todas maneras, el objetivo técnico, como les digo, son los 44.600. Y entonces, y del mismo modo, en el caso de Ethereum, aunque este viene siendo el primer objetivo técnico, pensar que volveremos a tocar esta resistencia de los 3.600 aproximadamente me parece que es algo que puede ocurrir y no me sorprendería. Porque el final realmente de este proceso alcista está cerca, pero no es hoy, ni es esta semana. Pero bueno, de todas maneras, fíjense que este es el patrón que estamos viendo en las criptomonedas. Una directriz bajista, rota con consolidación y en una resistencia. Ese fue Bitcoin, ese fue Ethereum. Vámonos al SP500. El SP500 prácticamente está en lo mismo. Era esta misma directriz bajista que se rompió luego de que Brainerd nos comentó cuáles eran los planes de reducción de balance, y justamente se ha roto al alza, pero no ha todavía consolidado por encima de los máximos anteriores, que viene siendo este punto de los 4.530. Prácticamente se dibuja de la misma manera. Es una resistencia que antes fue soporte, se toca desde este punto y no la hemos alcanzado. Y justamente viene siendo la primera resistencia para pensar que esta consolidación se está rompiendo al alza, porque tener un rechazo aquí vendría siendo lo mismo que tener un rechazo en cualquier otro de Bitcoin o de Ethereum. Justamente vendría siendo más probable venir a volver a testear mínimos sin descontar la posibilidad de romperlos a la baja. Este es el mercado del SP500 que se encuentra abierto fuera de hora, ya que el SP500, si se dan cuenta, cerró fue en los 4.500. Algo destacable, el Nasdaq, el mismo gráfico. Es que todo el mercado está precisamente descontando y ahora consolidando luego de saber cuál iba a ser la decisión tomada por Brainerd referente a la reducción de balance. Eso era algo que el mercado sabía que iba a ocurrir, pero no había especulado que comenzara a ocurrir tan pronto.
Si se te dan cuenta, todos son bastante parecidos. Todos estamos luchando en un área de resistencia en donde el precio está a punto de definirse con fuerza al alza o de ser rechazado. Ya estamos marcando 4 mercados, 2 cripto y 2 del mercado americano, y todos tienen la misma pinta de estar justo luchando contra una resistencia que en mi opinión se va a romper al alza. Pero de todas maneras, descontar que eso va a ocurrir como un hecho y no usar un stop loss me parece lo más arriesgado y no valdría la pena. De todas maneras, yo me encuentro fuera de mercado y estoy esperando precisamente una consolidación por encima de cualquiera de estas resistencias en el mercado, que de seguro debe ocurrir ya luego de la apertura de Wall Street, ya sea el rechazo o la confirmación. Y justamente pues para eso faltan aproximadamente 7 horas, por lo que pues precisamente quería dejar esa idea bastante clara. Y como les digo, hacerles la invitación cordial al video en vivo que pretendo realizar en las próximas horas. De todas maneras, no hay ninguna noticia que haya generado justamente esta reversión al alza desde el comienzo y esta consolidación. Cuando no hay noticias y los movimientos comienzan a darse de esta manera, normalmente tienden a ser bastante definitorios. Cuando las noticias generan volatilidad, las tendencias siempre se mueven en silencio. Y este silencio, pues precisamente puede ser bastante interesante de aprovechar una vez que ya tengamos la confirmación. Bueno, entonces nos vemos en unas horas para hacer el resumen semanal, compañeros. Bueno, espero contar con ustedes. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos traders. Hasta luego.